Saludamos de una manera especial a todas las personas que están a través de las redes sociales, amén, de YouTube, también de Facebook, las diferentes redes sociales, y que podamos compartir la palabra de Dios también con todos ellos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo número 6, amén. A partir del verso número 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gloria al Señor. Cierre sus ojos, hermanos. Sembrando en nuestros niños. Padre del cielo, te exaltamos, te glorificamos. Bendecimos tu nombre. Ayúdanos, Señor, conforme a tu propósito y a tu voluntad, el poder traer tu palabra de vida, Señor, para esta preciosa iglesia que está necesitada. Oh soberano Jesús, en tu nombre santo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Una alabanza para nuestro Dios. Por favor, siéntense, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Bueno, creo que todos los que estamos acá, de alguna manera, tenemos que ver algo con algún niño. Amén. Así no sea nuestro hijo, pero tenemos que ver algo con algún niño, sea un primito, un sobrinito, un vecino, un niño de la iglesia, en fin. De alguna manera tenemos algo que ver con algún niño. Y si bien todas las personas no tienen el mismo carisma con los niños, creo que sí tenemos todos una gran responsabilidad, amén, frente a la educación de cada uno de los niños que está cerca a nosotros. Porque aunque usted de pronto no lo crea, pueden haber niños que te admiren y no te lo digan, no te lo hagan saber. Pero si te miran, si están pendientes de qué haces, de qué dices, de cómo te comportas, de cómo te vistes, los niños están pendientes de nosotros y nosotros ignoramos ese tipo de cosas. Así que tenemos una alta responsabilidad, hermano, frente a cada uno de los niños. Y creo que todos tenemos algún día que presentarnos delante de Dios y dar cuentas, amén, por lo que haya pasado con esos niños que estuvieron a nuestro alrededor. Alguien dirá, no, pero es que no es mi hijo, ¿no? Es que no tengo nada que ver. Pero resulta que todos somos responsables. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bienaventurados los que todavía tienen a sus hijos pequeños. Amén. Que de alguna manera todavía están a tiempo de hacer algo especial por cada uno de esos niños. Y de pronto uno pensará, no, pero es que ya están adultos, ya no tengo nada, ya ni me escuchan. Pero creo que si nosotros nos presentamos delante de Dios y le pedimos al Señor sabiduría, podemos aún, aunque ellos sean viejos, tener una influencia sobre sus vidas. Amén. Y sobre todo en esta época en que la sociedad anda tan indecisa, tan confundida,
Muchas veces a uno lo buscan personas y son personas adultas que se supone que son maduras, con experiencia, y le preguntan a uno, pastor, ¿qué hago? Y no saben qué hacer porque hay una confusión en su corazón. Y no solamente hablando de los niños, sino en todas las áreas de la vida, aún con su propia vida. Pastor, ¿qué hago? Vea, se me presentó esto, no sé qué hacer, estoy confundido, estoy confundida, ayúdeme a tomar una decisión. Entonces, aún las personas, aun cuando son adultas, necesitan que alguien los direccione, que alguien los aconseje. Y entonces, qué bueno uno poder tener la influencia del Espíritu y de la palabra de Dios para ayudar a otra persona, independientemente cuál sea su necesidad. Gloria al Señor Jesús. Estamos en una época, hermanos, estaba escuchando la palabra de Dios esta mañana, y no sé por qué la hermana que predicó esta mañana no predica en este culto, porque venía con la línea perfecta de la enseñanza. Gloria al Señor Jesús. Pero hermanos, estamos en una época en donde los niños se están llevando la peor parte. ¿Cierto? La peor parte. Escuchaba, hermano, una frase, una expresión de un hombre que marcó influencia en el mundo, Martin Luther King. Y él decía que solo el mal triunfará cuando los hombres buenos no hagan nada. Solo el mal triunfará cuando los hombres buenos no hagan nada. Y nosotros, hermanos, estamos en el momento oportuno para hacer algo. Los niños se están llevando la peor parte, están recibiendo malas influencias, un mal direccionamiento, están siendo violentados, están siendo atacados, ¿cierto? Los están abandonando, los están alimentando mal, los están maltratando físicamente, verbalmente, psicológicamente, tienen un mal ejemplo de la sociedad. Cada vez están escaseando más los niños. Precisamente estaba escuchando hace poco en uno de los noticieros nacionales unas estadísticas de parte, hermano, del gobierno, diciendo que los niños en Colombia están comenzando a escasear. La población colombiana se está comenzando a envejecer. Y el comentario fue un comentario secundario, porque estaban hablando era del fondo de pensiones. Y entonces decían, como están disminuyendo los niños y los jóvenes y la sociedad se está envejeciendo, entonces no va a haber mano de obra para poder sostener la pensión de todos los viejos. Estaban hablando, pero a mí lo que me llamó la atención, hermano, fue eso, que los niños están escaseando. ¿Cierto? El mundo le está vendiendo la idea a la humanidad, entonces, de que la población está creciendo mucho, pero usted se imagina, hermano, a donde comience a disminuir la infancia en el mundo, la gente se va a volver vieja, y entonces ¿cómo se va a garantizar que realmente la humanidad pueda sobrevivir si el Señor aún no ha venido por su iglesia? Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Qué va a pasar entonces? Y en algún momento yo le comentaba a mi esposa, a algunos hermanos, que cada vez en las iglesias se ven menos niños. Yo recuerdo, hermano, cuando inicié el ministerio, que en la iglesia había más niños que personas adultas. Pero mire, una congregación de 250, 300 personas y un puñadito de niños, muy pocos. Debería haber 50, 80, 100 niños o hasta más. Pero está disminuyendo, hermano. ¿Por qué? Porque se está promoviendo en el mundo cada vez más el homosexualismo, se está promoviendo el aborto, se está promoviendo que es más rentable y que es más fácil tener una mascota que tener un niño.
Se está promoviendo que las parejas deberían disfrutar su matrimonio porque un niño los enreda y una cantidad de cosas. Entonces todas esas ideas están llegando y están permeando y permeando y permeando la sociedad al punto de que los niños están disminuyendo y los que hay están sufriendo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Somos la iglesia del Señor. Dice la Biblia, columna y baluarte de la verdad. Los niños, hermanos, para nosotros deben de tener una importancia grande. Y yo he creído que los niños no son el futuro de la iglesia. Los niños ya son el presente de la iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Pensamos en ellos como en el futuro y el futuro y el futuro y nos estamos olvidando de su hoy, de su presente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y como decía antes, todos de alguna manera tenemos que ver con algún niño. Y así no sea tu hijo, tú puedes orar al Señor para que Dios te dé gracia y puedas entonces tener una influencia sobre ese niño, porque los niños necesitan, hermano, un derrotero, una guía, un ejemplo, una influencia. Lo que pasa es que ellos no tienen el discernimiento si esa influencia que se está ejerciendo sobre ellos es buena o mala. Ellos no tienen ese discernimiento, pero nosotros sí tenemos la responsabilidad de ejercer una influencia positiva. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, yo me confieso aquí con ustedes. Desde hace muchos años, el anhelo grande, o uno de los anhelos grandes en mi corazón es que en mi casa estemos en modo bebé. Hace más de 20 años que no hay un bebé en mi casa. Y siempre, hermano, he querido un nieto porque Dios me ha dado mucha gracia con los niños y los he amado y siempre los niños me han llamado mucho la atención. Y ahora entonces mi hija viene con bebé y yo desde ya le estoy orando al Señor, le estoy diciendo, Señor, yo no voy a ser el responsable de la educación de ese bebé, pero si usted me da la gracia con él y me da la sabiduría para ejercer una influencia grande en su vida, seguramente lo podemos ganar. ¿Por qué? Porque tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, no solamente te tienen a ti como cristiano, pero ellos también tienen familiares inconversos. Y los niños tienen una influencia gigante en todas las áreas, hermano. Tú envías tu niño al colegio y usted no puede ir y sentarse con él. Recuerdo una propaganda, un comercial de televisión que mostraban a una mamá que se camuflaba de todas las maneras para acompañar a sus niños, si ustedes la vieron, y antes de entrar al colegio se lo hacía detrás de un árbol y ella tenía un camuflado y entraba al salón y o sea, la mamá se camuflaba porque quería estar con el niño todo el tiempo. Pues nosotros no podemos hacer eso. Tú no puedes tomar a tu niño y meterlo en una burbuja y encerrarlo y que nada lo toque. Ni siquiera el Señor hizo eso. El Señor, cuando estaba en el monte de los olivos, hermano, y estaba orando, Él decía, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Porque la mejor forma, hermano, de nosotros ser santos es irnos a un monte donde no haya absolutamente nadie, volvernos ermitaños, donde no hayan tentaciones, donde no haya nadie y entonces estar allá y consagrarnos, como los monjes que se encierran allá en un monasterio y no tienen contacto con el mundo. Uno podría pensar que esa sería la mejor forma de santificarse, pero no, el Señor no lo pensó así. El Señor quiere que estemos en medio de un mundo que está contaminado, que está manchado, que se está pudriendo, que está en decadencia, que se está muriendo, pero que en medio de todo eso, nosotros de verdad podamos ser luz. Que en medio de todo eso nosotros en verdad podamos ser luz. ¿De qué manera puedes tú influenciar a tu hijo? Nos están hablando de una siembra. Nuestro hermano decía ahora que en la casa tenía 3 maticas y que él solamente les echa agüita y me imagino que la cuida, le saca la maleza,
Pero la manera como crezcan, él no sabe. Y la Biblia dice, ¿cierto? Que así como ignoramos cómo crecen los huesos en el vientre de la madre, ¿cierto? Ignoramos la obra del Señor. ¿Cómo puede Dios actuar en la vida de un niño? Pero sí tenemos una responsabilidad. ¿Cómo la estamos sembrando? ¿Cómo preparamos esa tierra? Porque cuando uno va a sembrar una matica, y a mí sí que me gusta sembrar. Y bueno, yo creo que eso se me metió en la cabeza porque desde niño mi mamá me decía, mijo, venga, siémbreme esta matica que usted sí tiene buena mano. Y a mí se me metió eso y yo le creí. Y de verdad, estos días mi esposa me dio una raíz seca, por ahí hay una lengua de suegra. No es que mi suegra tenga una lengua larga. No. De hecho, me quiere más que mi señora. Ay, mi hijo, me envidia. Usted le cae gordo a su suegra. En cambio, ella sí me quiere a mí mucho. Y entonces estos días me dio una raicita, hermano, pero eso estaba así, con un mochito así. Y entonces yo cogí, abrí el huequito, fui, escogí una tierra, le eché unos granitos de abono de triple 15 y bueno, la preparé, le moví la tierra por los lados y la sembré, la tapé bien, la cubrí. Y esta semana la fui a mirar y ya le está saliendo un cogotico. Le dije a mi esposa, mira cómo está de linda la lengua de suegra, y ya le está saliendo una cosita. O sea que sí tengo buena mano. Pero no todas las personas tienen buena mano para sembrar. Hay gente que siembra una matica y se les muere. No les da, y eso le pueden echar lo que sea y se les muere, hermano. Quiere decir que no todo el mundo tiene la misma mano para criar un niño y para influenciar en un niño. Pero usted sí le puede pedir a Dios que le dé la gracia y le dé la sabiduría. Usted envía a su niño al colegio, hermano, y usted no sabe ya que lo va a esperar, que lo está recibiendo. Profesor ateo, ¿cierto? Compañeritos, hermano, que están confundidos en su identidad sexual, otros viciosos, otros que venden drogas. O sea, los niños están propensos a una influencia tremenda. Pero Dios sabe que la influencia más grande, hermano, es la que puedas ejercer tú. Como padre, como familiar de esa persona. A uno le beneficia o le duele más lo que sucede con su familia, lo que su familia haga con uno, que el resto de las personas. A mí muchas personas me llegaron a decir que yo era un inútil, que no servía para nada. Y bueno, eso a uno le rebota y le da rabia en el momento y hasta le coge bronca a esa persona y lo que sea. Pero con el tiempo uno olvida hasta la persona. Pero si a usted su mamá o una persona que es cercana a usted le dice que usted no sirve para nada, que usted es un inútil, eso a usted no se le va a olvidar nunca. Eso le marca a usted su existencia. ¿Por qué? Porque es su mamá o su papá o cualquier persona muy cercana que usted creía o que usted sentía que esa persona lo debía amar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso le estoy diciendo, si usted, hermano, tiene un niño cerca, lo que usted le diga, ese niño se lo va a creer. Ese niño se lo va a creer. Y con mi esposa, hermano, nosotros nos preocupamos porque, mire, hermano, hace muchos años, 20 años atrás, a los pastores les enseñaban que lo primero en su vida era Dios, que lo segundo en su vida era la iglesia y por allá lo tercero o más abajo, la familia. Pues tenemos una cantidad de pastores ancianos, hermano, que perdieron su familia por esa manera de pensar. Cuando yo salí al ministerio con mi esposa, íbamos a Pueblo Nuevo, íbamos en el carro de uno de los presbíteros, el hermano Ramiro Flores, si alguno lo recuerda. Y el hermano Ramiro fue pastor en la iglesia de Río Negro como 10 años. Me conoció desde niño y todo eso, y conoció mi proceso. Y bueno, nos fuimos todo el camino hablando, conversando, y él me decía, Eduardo, ¿qué es lo más importante en tu vida? Y yo le dije, hermano Ramiro, lo más importante en mi vida es Dios, obviamente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, por encima de todas las cosas. Me dijo, muy bien. Y me dijo, ¿y lo segundo más importante para ti? Yo le dije, no, lo segundo más importante para mí es el ministerio, hermano, la iglesia, las almas. Y me dijo, estás equivocado. Amén. Y yo, oye, hermano pastor, ¿usted por qué me está diciendo eso? Me dijo, hay algo que es más importante que eso.
Y yo le dije, ¿qué pastor? Y me dijo, tu familia. Tu familia. De hecho, uno de los requisitos bíblicos para poder ser pastor es tener la familia sujeta. Amén, en obediencia. Bendito el nombre del Señor. Y él me dijo, tu familia es lo más importante. Yo le creí. Y con mi esposa nos propusimos, hermano, en hacer algo por nuestra hija, porque para ese entonces solamente teníamos una niña y tenía 2 años. Hermano, vea, jamás dejamos a nuestra niña con nadie. Las únicas personas que llegaron a cuidar a nuestra hija fue mi mamá, mi suegra o la hermanita de mi esposa. Porque mis hijas quieren a mi cuñada más que a nosotros. De resto nosotros, hermano, ustedes se van a ir para esa vereda, dejen la niña aquí con nosotros, la cuidamos. Y yo, oigan a este guanábana. No me da. Hermano, nunca dejamos la niña con nadie. Ni le dejamos la educación de nuestras hijas a nadie. Ellas fueron a la escuela y en la escuela les enseñaron algunas cosas, pero la educación como seres humanos se la damos nosotros. Bueno, yo a mis hijas les enseñé a leer y a escribir, les enseñé a sumar, les enseñé a amarrarse en los zapatos, les enseñé a montar bicicleta, les enseñé muchas cosas, ¿cierto? En la escuela tuvieron una educación secular, en el colegio y todo eso. Ni siquiera la educación espiritual la dejamos a cargo de los maestros de escuela dominical, porque usted trae a sus niños aquí y los maestros solamente le dan una clase. Pero ese niño se va para la casa y ¿qué interés pones tú en la educación espiritual de tus niños? Entonces tú tienes que preparar el terreno, mi hermano. Porque a veces pasamos tiempo con nuestros hijos y la mayor parte del tiempo nos la pasamos regañándolo, cogiéndole, diciéndole no, nos escuchan a nosotros más decir no, venga, se va a caer, ay, qué peligro. Y le metemos miedo y una cantidad de cosas a los niños. No, de vez en cuando que se dé un golpecito solo no es malo. Aprenden. Lo que meta el dedo allá en el enchufe, a ver qué pasa. En el toma. Hay cosas que ellos tienen que descubrir por ellos mismos y uno tiene que ayudarlos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero hermano, yo me sentaba con mis niñas y yo les enseñaba de Dios. Mi hija menor no era capaz de dormirse si yo no iba a su habitación, me sentaba al lado de ella y le hablaba de Dios o oraba por ella. Papi, no va a orar por mí hoy. Y entonces yo me iba, dejaba lo que estuviera haciendo, cansado, lo que fuera, iba y me sentaba con ella, estaba un momentico y oraba por ella. Y nos propusimos, hermanos, nosotros mismos enseñarle y enseñarle. Pero uno no puede dar lo que no tiene. Porque, hermano, los niños, para poder sembrar en ellos y abonar ese terreno, entonces hay que echarle buen abono. Y ese abono, hermano, es el ejemplo que tú les estás dando. El Señor le dijo al pueblo de Israel que le enseñaran a sus hijos, que esas palabras se las repitieran en la mañana, en la tarde, en la noche, en el camino, que las escribieran en la pared, en el dintel de la puerta, que se las repitieran continuamente. Pero creo que el propósito de Dios no era que la pared estuviera llena de versículos por toda parte. Porque cuando usted ve varias veces una cosa, ya deja de mirarla y al último la ignora. Al último ya ni la mira siquiera, ni se acuerda que eso está ahí. Creo que el propósito de Dios al decirle eso al pueblo de Israel era que ellos debían de marcar una influencia profunda en el corazón de los niños. Y tiene que ser una influencia tan profunda que en la vida de ellos y en su conciencia y en su inteligencia, ellos entiendan, hermano, que tú tienes la razón por encima de su profesor, de sus amigos, de sus vecinos, de su familiar inconverso, de lo que sea. Porque lo que tú hagas, hermano, va a marcar una huella profunda en el corazón de ese niño. Ellos no van a olvidar eso jamás, hermano. Entonces nosotros empezamos a enseñarles la moral, empezamos a enseñarles una cantidad de cosas. Vea, cuando las niñas cumplieron 1 año de edad, yo le dije a mi esposa, mi amor, vea, ya
la niña tiene 1 añito, ya entonces usted la baña, y hasta que cumplió el año, yo hacía esas funciones, yo bañaba a las niñas, le cambiaba el pañal, una cantidad de cosas, pero cuando cumplieron el año, yo le dije a mi esposa, mi reina, ya de aquí para allá, esa parte le toca a usted. Porque yo no quiero volver a tocar las niñas, ni quiero volver a mirarlas y que ellas se den cuenta que yo no hago eso. Entonces, cuando ellas tenían alguna necesidad así física o algo, la mamá iba, las bañaba, los miraba. Morbe, la niña tiene esto, bueno, vamos a llevar al médico, vamos a ver qué hacemos. Pero hubo un momento en que ya no más. Y nosotros nunca le mostramos el cuerpo de nuestras niñas a nadie. A veces uno va por ahí y encuentra a las hermanas, a los hermanos, que le quitan la ropa al niño, que porque tiene mucho calor y todo el mundo viéndole el cuerpito desnudo a la niña. No, que es que la voy a bañar, que no, que es que esto. No le muestre el cuerpo de sus niños a nadie. Porque entonces a ella se cría sabiendo que todo el mundo la mira y así va a crecer y toda la vida. Ah, no, es que me miren, no tengo problema. ¿Por qué? Porque toda la vida la han mirado desnuda. Porque desde niños uno les enseña eso, sea un hombre o sea una mujer. Ay, no, pero es que si la niña, ¿quién va a mirar a la niña? Si la miran. Y así nadie la mira, ella siente que la están mirando. Así sea una niña. Como vista usted su niño o su niña hoy, eso va a marcar una huella en el resto de su vida. Hermana, vea, es que usted le pone a su niña ese escote, esa faldita. Ay, pero es que es una niña, hermano, ¿cómo la voy a vestir? Sí, pero cuando esté grande va a querer seguirse vistiendo igual. Y entonces ya usted va a querer cambiar eso y ya no puede. ¿Por qué? Porque ya lo metió en su corazón inconscientemente. Entonces la niña va a querer estar de minifalda toda la vida. Con escote toda la vida y el niño también. No, es que un hombre, ¿qué importa? Es que hoy en día su hermano, sea hombre, sea mujer. Depende cómo nosotros comencemos a criar esos niños y cómo nosotros les hablemos. A los niños no les va a marcar tanto en su corazón la manera de hablar del resto de la gente. Les va a marcar su vida, es la manera de hablar en casa, como hablamos nosotros. Entonces, suceden cosas y ellos lo primero que le dicen a uno, ay, como el hijo de la hermana fulana tal, como la niña de la hermana. Mi amor, vea, es que esa es la hija de la hermana. Tú eres mi hija. Tú eres mi hijo. Y aquí en nuestra casa es diferente, mi amor. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos diferentes a ellos. Pero es que ellos también son de la iglesia. Sí son de la iglesia, pero no han madurado. El hecho de que pertenezcan a la iglesia no quiere decir que ya tengan toda la sabiduría, que tengan todo el conocimiento. Entonces yo te estoy criando y te estoy educando a ti con la sabiduría que Dios me dio y con las herramientas que Dios me dio. No como mira el uno, como mira el otro. Cada cual que haga lo que quiera. Entonces cada rato le salen a uno con los argumentos de que esto, que ay, que déjeme ir a tal fiesta. No, mi reina. ¿Por qué no vas? Porque te estoy cuidando, porque... Entonces en una ocasión mi hija me dice, papi, déjeme ir a una fiesta, que tal cosa, que los compañeros, que no sé qué. Y yo le dije, mi vida, ¿tú bailas? Me dijo, no, papi, yo no bailo. ¿Tú fumas? No, yo no fumo. ¿Tú tomas trago? No, yo no tomo trago. ¿Tú dices malas palabras? No, no digo malas palabras. Entonces, ¿a qué vas a ir allá? Y se quedó mirándome. ¿Y qué diría? Ay, guanana. Pero uno los puede desarmar. Pero yo me pongo ahí, no, ay, yo soy el que mando y esto. Me agarro a pelear con ella. Y hasta me vuelve y da para la fiesta. Y termina haciendo. Pero tú tienes que pedirle a Dios sabiduría. Hermano, no hay necesidad de violentarlos ni de maltratarlos, no hay necesidad de nada de esas cosas. Porque tú tienes la palabra de Dios. Tú tienes el Espíritu de Dios. Yo no veo a Cristo, hermano, braviando a los apóstoles. Ustedes no sirven para nada. No, no. El Señor les hablaba con amor. Y ellos entendían. Y hubo cosas que vinieron a entender por allá después de viejos, porque cuando estaban con Él, hubo cosas que ni siquiera entendieron. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gracias.
Toca que llamar a los bomberos. Qué pena, y la hermana me ofreció antes del culto y yo dije que no, pero bueno, bendito el Señor. Entonces, hermano, ¿cómo estás marcando tú la vida de esos niños? ¿De qué manera? ¿Cómo estás abonando esa tierra? ¿Por qué? Porque les decía que uno no puede dar lo que no tiene. Los niños van a amar el cristianismo si ven cristianismo en ti. A mí que no me juzguen, yo aquí soy el que mando. Y siga diciendo lo que quiera y sígase creyendo ese discurso, pero va a perder a su familia. Hoy en día, hermanos, ya esos muchachos no le comen de que usted es el que manda, que tienen que hacerlo. Olvídese de eso, hermano. Si usted va a castigar a un niño, usted le tiene que explicar por qué, porque no, el niño se le amarga. A nosotros nos prendían, hermano, y uno iba por ahí, y aquí estamos. Bueno, gracias a Dios, que el Señor es muy bueno. Pero hoy en día usted no puede coger un niño así. ¿Por qué? Porque el niño se le amarga, hermano. Y el niño va a pretender y va a querer hacer las cosas que lo contradicen a usted y que le duelen. No es que a veces hacen cosas que uno dice, usted lo está haciendo de pica, ¿cierto? Y seguramente sí. ¿Por qué? Porque tiene como unas ganas de un desquite con usted. Y porque como usted lo ha hecho sufrir, él quiere que usted sufra también. Así no se lo diga. Los muchachos, ay, hermano, cosa de locos. Uno se propone, hermano, enseñarle a sus hijos y criarlos no solamente en lo que está en el día a día, porque con la familia todos los días se presentan cosas. Entonces uno quiere solucionar las cosas de lo que es ya, y eso está bien. Pero en cada circunstancia y en cada momento, tú tienes que visualizar el futuro. Bueno, hoy el niño hizo esto. Usted no lo corrija con ira, espere un momento, tranquilícese, relájese y piense qué va a hacer. Y piense qué va a hacer ya y qué va a hacer en el futuro con respecto a eso y por qué el niño hizo eso. Porque lo que nosotros tenemos que mirar en el niño no es su comportamiento, sino su corazón. Y si tú eres un buen padre, tú debes aprender a conocer a tu hijo y pensar, a ver, ¿por qué hizo esto? Si no es normal que este muchacho haga eso. Ese no es el comportamiento normal de él. ¿Por qué hizo eso? Pero nosotros hacemos la fácil, lo cogemos, lo castigamos, una pela o en fin, que no ve televisión y para la vida. Pero usted se sienta a pensar, ¿por qué hizo eso? ¿Qué sucedió? Y muchas veces, hermanos, lo que está sucediendo en nosotros como padres, como esposos, influencia y marca la vida. Porque si el niño te ve discutiendo con tu esposa, tratándola mal, o ella gritándole a usted, diciéndole estúpido y una cantidad de cosas, y el niño oye eso, entonces eso va a afectar el comportamiento. Al otro día le traen a usted una queja del niño, dice, este muchacho, ¿qué le pasa? Y tú no lo prende. O peor, lo defiende. Y son dos extremos mortales. O pegarle, castigarlo por algo que hizo, o defenderlo. Y todos dos son graves. Usted lo llaman del colegio, a su hijo hizo esto, esto y esto. Ah, no, es que ya le tienen es bronca al niño, esa profesora se la tiene montada, que yo no sé qué. Y entonces el niño escucha cómo usted lo defiende. Claro, dice, puedo hacer lo que quiere y mi mamá no dice nada, mi mamá me defiende. Gracias, hermanas. Y entonces, como usted lo está defendiendo, y lo traen acá a la iglesia y el maestro de escuela dominical le dice, hermana, ve, es que su niño, ay, es que aquí le tienen esa envidia a mi hijo, venga. Nos vamos para otra congregación donde sí nos quieran porque es que aquí, y usted le está haciendo un daño a su hijo. Entonces ambas cosas son dañinas. Usted ha escuchado que todos los extremos son malos. Y eso de alguna manera es sabiduría popular y tiene alguna forma de razón. Usted más que nadie debe conocer a su hijo. Pero entonces primero siéntese con él y dígale, ¿qué te pasó? ¿Por qué hiciste eso? Y comience usted a analizar qué está sucediendo en su casa y en su familia o qué sucedió por esos días, que aunque usted no crea, lo afectó. Usted tuvo una discusión en su hogar y el niño se dio cuenta y el niño se sintió mal, ¿cierto? Escuchó que usted estaba tratando mal
o con otro hermanito, lo que sea. Entonces ellos comienzan a marcar esa diferencia. Ahora, cuando los comparamos con las demás personas, eso sí que es mortal. Apréndale a su hermanito que él sí. No sea como ese otro que... Entonces cuando los comenzamos a comparar entre ellos, hermano, es dañino. Tú tienes que preparar ese terreno, pero tienes que preparar ese terreno desde el principio, y desde el principio es tu corazón y también tu hogar. Porque si tú no eres un verdadero cristiano, ese niño, hermano, si llega a ser buen cristiano, es que la misericordia de Dios es por encima de todas las cosas. Yo no recuerdo, hermano, haber visto o haber escuchado a mi mamá hablando mal de nadie, ni hablando mal de un pastor, ni hablando mal de los líderes de la iglesia. Yo no recuerdo nada de eso. Y si no lo recuerdo es porque no sucedió. Que usted llega a su casa, hermano, y usted, ese culto tan largo y tan aburridor. Ese pastor, mire, yo no sé qué, yo no sé cuántas, pero ahorita con 6 meses ya me trasladaron. No, mire. Nunca me han trasladado tan rápido. 6 meses. Qué bueno que Dios nos diera mucha sabiduría. La Biblia dice que el sabio edificó su casa sobre la roca. Y entonces siempre tomamos el texto para basarnos en nuestra vida espiritual. Pero de manera literal el texto está diciendo es su casa. Está diciendo es su casa. Y entonces Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y muchas personas han dicho, ¿por qué la Biblia dice así? Está mal contextualizado. Dentro de la gramática está maldecido. ¿Cierto? Está mal dicho. ¿Por qué? Porque lo correcto sería mi casa y yo. Pero el texto no dice así. Dice yo y mi casa. Quiere decir que de alguna manera ese hombre sabía qué clase de familia tenía. Y sabía lo que había logrado influenciar en sus hijos. Y lo que había logrado influenciar en los suyos. Y que ellos venían con esa tendencia, hermano, de agradar a Dios. Entonces él tranquilamente puede decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Te lo digo al pueblo, miren ustedes a quién sirven. Y de qué manera lo sirven. Pero yo y mi casa ya nos propusimos algo. ¿Por qué? Porque ya se habían sentado a hablar. Porque ya tenían un proyecto de vida. Porque se cumplía lo que se decía. Porque la disciplina se establecía y se cumplía. Y la disciplina no es coger a una persona y castigarla. No, disciplina es poner las cosas en orden y hacerlas cumplidamente. Es como el que quiere hacer una dieta y dice, no, mañana empiezo. O le ofrecen cualquier cosita, no, es que hace tiempo no, y es una vez al año, no hace daño, entonces dañamos la dieta. Y a lo último termina sin hacer ninguna dieta, lo mismo de panzón, lo mismo de barrigón. Y ahí quedó con la frustración de la dieta. ¿Por qué? Porque no tenía disciplina. ¿Usted por qué cepilla los dientes todos los días? Bueno, si se los cepilla bien. Porque desde niño su mamá se va a acostar, ya se cepilló, nada, levántese y se cepilla. Mamá, se cepilla. Ma, es que, venga, que es que mi día, no, venga y se cepilla. Cepíllese y después hablamos. Y entonces usted practicó tanto eso que ya usted no es capaz, hermano, de pasárselas por ahí sin cepillarse o sin bañarse, ¿cierto? Aunque muy rico que hace sin bañarse, pues, las 7 de la noche uno, ay, guanábana, y no me bañé. No se puede bañar para acostarse, ¿cierto? Pero ese tipo de cosas que son tan básicas, tan simples, que uno, ¿cierto? Las aprendió ¿por qué? Por disciplina. Porque su mamá todos los días le decía, cepíllese, báñese, vea, tienda la cama. Entonces, cuando todas las cosas se van repitiendo, uno entra en una disciplina y como nosotros somos animalitos de costumbre, lo hacemos siempre. Lo hacemos siempre. ¿Cierto? El que ama el orar, hermanos, se acostumbra tanto que tiene que orar todos los días. ¿Cierto? El que ama la palabra de Dios
Todos los días está pendiente de la palabra. Hay gente que no puede, bueno, nosotros tenemos culto todos los días, pero hay gente que escucha culto todos los días. Usted busca en YouTube una predicación, voy a buscar allá al maestro de tal congregación, y usted de vez en cuando escucha una predicación o todos los días escucha alguna. ¿Por qué? Porque ya le hace falta. Eso se llama disciplina. Y usted puede tomar a sus niños, hermano. ¿Y cuándo se logra la disciplina? Cuando uno cumple lo que promete, sea bueno o no sea tan bueno. Así sea una pela, pero se la prometió. Cumpla la mío. Lo que pasa es que no le dé tan duro. Y castíguelo con amor. Aunque siempre he creído, no hay necesidad de estarle pegando a un niño. Hay otras cosas con las que uno le puede llamar la atención y hacerlo caer en cuenta. Si su niño hizo algo, siéntese con él y diga, ¿por qué hiciste esto? Eso sí, no se lo diga sonriendo, ni con cara de coquetería, porque él va a decir, háblele con seriedad. Yo siempre que tenía algo que decirle a mi familia, decía, hágame el favor, vienen para acá que necesito hablar con ustedes. Y Luisa decía, ay, cuando mi papá dice eso, que le tiembla todo. Y mi esposa, ay, amor, ¿qué pasó? Vengan que necesitamos hablar. Y yo me sentaba con ellas tres, hermano, y no me iban a ganar porque eran mujeres solas contra un hombre. Cosa dura vivir con tres mujeres. Ay, mío. Eso no lo entiende y no el qué. ¿Cierto? Hermano Hugo, ¿cierto? Es cosa dura, hermano. Y todas las tiene chiquitas. Espera y verá que estén más grandecitas como lo van a coger. Las mujeres una cosa brava, hermano. A veces ni ellas mismas. Bueno, me voy a hacer aquí a apedrear de ustedes. Pero hermano, vea, yo las llamaba y las sentaba a las tres ahí, las alineaba. Balanceo, alineación y balanceo, ajuste y afinación, la tonería y pintura y de una. Y yo no les gritaba, y pregúntele a mi esposa, ahí está, yo no les gritaba ni las mataba, yo decía, hágame el favor, esto no me está gustando, esto es así y esto es así. Vamos a funcionar de esta manera o comenzamos a recortar las bendiciones. Entonces, ¿qué bendiciones? Ya, bueno, les voy a recortar la bendición cada 8 días, el paseo tal no se va a hacer, o no vamos a ir a tal parte, o te voy a... Entonces mi hija perdió, no sé si fue 1 o 2 materias, una ocasión, y entonces el profesor nos puso algunas quejas, y yo le dije, hágame el favor, mi reina, y me entrega el celular, y cuando recupere la materia se lo devuelvo. Se lo escondí prácticamente en la nariz. Y en todo, como en 2 meses, no volvió a ver el celular y lo busco. Y el día que le dije dónde estaba, casi llora, ay, yo busqué en todas partes menos ahí. Vea, casi en la nariz. Ahí en la cama de ella había una lamparita y la lamparita era como de cabuya y dentro tenía un bombillito y tenía una revestidura ahí. Entonces yo llegué y le metí el celular al lado de la cama. Papi, ¿dónde está el celular? Ahí. Velo ahí. ¿Viste que la muerte? Y nunca lo encontró. Pero esos 2 meses, hermano, le supo a cacho sin celular. Y no la cogí, le pegué ni nada. Después le dije, ¿usted qué le pasa? ¿Usted por qué perdió la materia? Si usted no hace más nada, usted todo su tiempo es para dedicárselo al estudio. ¿Qué otra respuesta? Usted no tiene que elaborar, no tiene que mercar, no tiene que pagarse. Usted solamente dedica a eso. ¿Por qué? Y era porque estaba por allá con las compañeras jugando, charlando, dejándose influenciar. Yo le dije, usted no se puede dejar influenciar de la gente, niña, hágame el favor. Y me senté y entonces a las 3, y le dije a mi esposa, de ahora en adelante es así, así. Y cada que yo las llamaba, hermano, ellas sabían que era para poner en orden algo en la casa. ¿Y qué se cumplía? Se cumplía. Porque es que, hermano, somos a veces muy blandengues, decimos algo y luego nos da pesar y no. No. Tienes que hacerlo porque estás cultivando una planta. Si le dejas de echar agua, entonces se seca. Y la taletica de vez en cuando, hermano, también es agüita. Eso sí, no todos los días. Quedó todos los días y todo el día cantaleta va y cantaleta viene. Con eso no se logra nada. Pero tú puedes pedirle a Dios autoridad, puedes pedirle a Dios sabiduría. ¿Cuántas veces, hermano, viene usted al culto y los niños pasan por tu lado y ni siquiera los miras? Y el niño de pronto te mira. Y si usted es maestro de escuela dominical, mucho más. El niño se queda mirando, ay, mi profe. Y resulta que el profe ni siquiera
supo que el niño existía. Y entonces llega a la clase y como usted lo ignoró, el niño opera de la misma manera. Te ignora. Y usted dictando a la clase y el niño para otra cosa. Niño, ¿usted por qué no pone atención? Porque usted lo ignoró. Porque ellos de alguna manera quieren tener ese desquite, ¿cierto? Usted es maestro de escuela dominical y usted viene a dar la clase. Y con 8 o 15 días de anticipación, el líder le dio el tema, le dio eso. Y usted en los 15 días ni se acordó. Y llegó a la clase a improvisar. Y como no sabe ni siquiera qué darle, entonces se pone a cantar con ellos. Y busca un versículo ahí para que lo aprendan. Pero realmente no le diste una clase. Porque no la preparaste. Y si no tuvo tiempo para prepararla, tendría tiempo para orar. ¿O usted cree que para darle una clase a un niño no hay que orar? Hermano, si los evangelistas de primera línea en una iglesia son los maestros. Porque los niños, aunque sean niños, son inconversos. No han conocido a Dios. El único Dios, hermano, que ellos ven es tu vida. La única Biblia que ellos leen es tu testimonio. Ellos todavía no. Muy bonito cuando hacemos programas con niños y hermano, hay un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Usted ha visto niños hablando en lenguas? Eso es algo muy maravilloso. Oiga, hermano, yo recuerdo una confraternidad de niños que hicimos en una ocasión cuando se podía traer tantos niños de otra parte y se llenó el templo de niños, hermano, y trajimos a un líder con ese carisma para los niños, hermano, y de una manera didáctica se puso a hablarles y a predicarles y esos niños llorando, hermano, y eso pasaron al altar y usted ve, hermano, 10, 15 niños hablando en otras lenguas. Eso es sincero. Usted ve un adulto aquí, hermano, llorando y hablando en lengua y dice, como trató la señora esta semana. Ella que me llamó a decirme como la trató, dígalo ahí. Pero las lágrimas de un niño de esos en el altar son sinceras. Cuando le diga, y un niño hablando en otras lenguas, eso es espíritu de Dios. Un niño no se va a poner ahí, hermano, no, eso están en la presencia de Dios. Pero normalmente esos niños tienen que conocer a Dios. Y el evangelista de primera línea es el maestro. Usted para una clase, hermano, usted tiene que orar. Usted tiene que abrir la Biblia, mirar lo que le mandaron, veas por este lado, por esto, pídale a Dios la palabra, pídale a Dios. Y métase con Dios y Dios va a hacer una obra. ¿Por qué? Porque lo que va a marcar la diferencia en la vida de esos niños, hermano, es lo que tú tengas de Dios en tu vida. No solamente como maestro, sino como padre. Si tú, hermano, eres un padre amoroso, tierno, si eres un esposo amoroso y tierno, los niños van a ver eso y van a aprender eso. Pero si ese niño creció, hermano, en un hogar donde solamente habían gritos y peleas, cuando él se case, en su casa no van a haber sino gritos y peleas. Porque fue lo que aprendió, porque fue lo que vio, porque fue lo que vivió, lo que experimentó toda su vida, porque fue lo que marcó su vida. Estamos sembrando una plantita allí. Preparamos un terreno. Y ese terreno lo vamos preparando desde que están niñitos. Desde que están pequeñitos. Mi mamá me llevaba a mí a la iglesia, hermano. Yo tenía 3, 4 años de edad. Y si bien dicen que uno no tiene memoria de esos años, de los primeros años de su infancia, yo sí tengo como algunos prospectos de recuerdo en mi mente, algunos lapsos de ver a un pastor que había en la iglesia grandote, de unas gafas grandes. Claro, yo hoy en día sé que era Carlos Murillo. Pues yo en ese tiempo veía a ese pastor así. Y yo estaba muy niño y recuerdo que vinieron unos hermanos con acordeones, con maracas y cantaron muy, muy bonito. Y hasta recuerdo una canción que cantaron, hay una senda que el mundo no conoce, y eso con ese acordeón, hermano. Yo estaba muy niño, pero yo me quedaba mirándolos ahí como cantaban, y en tiempo no habían pianos, la batería era diabólica. Seguro, ¿no? Si llegaban allá con unos tarritos, hermano, y la gente esto para esa época, hermano, eso era diabólico.
Cuando el instrumento más sofisticado, yo recuerdo que mi pastor tenía una guitarrita y con eso animada, que gozo, gozo, gozo yo tenía, y él cantaba, y lo repetía para ahí 50 veces ese gozo, ¿cierto? Pero uno de niño sí recuerda, yo recuerdo mis maestros y recuerdo lo que hacían, y una niña que me pegaba. Y que hacían dramas y a mí siempre me ponían de payasito, yo no sé por qué. Yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué eso tan raro? Y me ponían ahí que el payasito, que no sé qué, y me vestían y hacían, pero todo eso se iba quedando, se iba quedando y se iba quedando. Eso sí, a los 9 o 10 años yo no volví a la iglesia. Y me fui al mundo, hermano, y a los 11 años ya estaba por allá fumando cigarrillo, a los 12 ya fumaba marihuana. Pero cuando estaba por allá en medio de toda esa loquera, hermano, yo miraba el cielo y yo sabía que había un Dios que me estaba mirando. A mí no se me olvidaba eso. Me recuerdo las palabras que me decían. Y aunque mis compañeros decían, ¿cuál Dios? Dios no existe, decían un poco de cosas. Y yo pensaba dentro de mí, no, Dios sí existe. Y yo pensaba, y debe estar bravo conmigo porque yo como estoy manejando de mal. Y en medio de toda esa locura, hermanos, yo me acordaba de Dios. Y a veces cuando estaba haciendo lo malo me sentía mal, porque yo sabía que no estaba agradando a Dios. Los 31 de diciembre era tradicional la vigilia de toda la noche en la iglesia. Y mi mamá se iba a pasar vigilia y se quedaba toda la noche allá. Y los 31 de diciembre yo estaba por allá, hermano, en borracheras y en cosas. Y yo pensaba, yo decía, uy, y mi mamá está buscando a Dios. Hoy, un día como yo, mi mamá está por allá en el culto, en esa vigilia, y yo por aquí con esta mano de gamines, peores que yo. Pero estaba ahí porque estaba atado. Pero hermano, yo recuerdo esas enseñanzas de mis maestros, recuerdo lo que mi mamá me decía, recuerdo los otros niños. Es más, yo hoy en día veo a esos niños que estaban conmigo y aunque ya estamos adultos y viejos y feos y barrigones y algunos calvos, todavía unos, ¡hey, Dios te bendiga! ¿Cómo estás? Algunos se convirtieron al Señor, otros se quedaron perdidos, ¿cierto? Pero yo recuerdo todos esos niños y recuerdo mis profesores. Recuerdo mis profesores, mis maestros, los que me enseñaban. Y ellos me saludan y me dicen que cómo estoy, que se alegran mucho, que qué bendición, que ellos me pudieron enseñar la palabra. Y yo recuerdo sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque lo que sembraron en la vida de este niño, eso se quedó y se quedó y se quedó. Y aunque recibí muchas influencias y muchas enseñanzas y muchas cosas, en mi corazón se quedó, hermano, que había un Dios grande. Y entonces yo tenía amigos que iban a otras iglesias y yo decía, no, el día que yo vuelva a la iglesia, voy a la iglesia de mi mamá. Porque aunque yo no entendía de unicidad, no entendía de nada de esas cosas, yo sabía que allá estaba el verdadero Dios. Porque vi en una madre, en una influencia de una madre que sembró en mi corazón cosas maravillosas, en una iglesia, hermano, que nunca me despreció, sino que antes me veían en la calle y me saludaban y me invitaban al culto y que seguramente oraban por mí. Sembraron algo especial, hermano. Y en alguna ocasión, hermano, no hace mucho tiempo, se celebró los 52 años de la iglesia en Río Negro. Y me invitaron a ese evento y me invitaron a predicar. Y yo estaba predicando, hermano, y yo veía a esas personas que me dieron clase. Los veía llorando. Los veía llorando allá, quebrantados, hermano, así agachados, recibiendo la bendición del Señor. Y ellos, ¿qué pensarían en esa época, en ese niño tan inquieto, tan necio? ¿Cierto? Ahora les dicen es como hiperactivos. En ese tiempo nos decían necios, groseros, no, ya es hiperactivo. Nos decían, pensaban todo eso, pero luego ya me veían ahí todo un ministro, predicando la palabra. Yo creo que eso movía el corazón de ellos. Y yo los veía a ellos y yo decía, Señor, gracias por esos maestros. Yo nunca los voy a olvidar. A mis maestros, lo que me enseñaron, lo que me dijeron.
Todo lo que mi mamá sembró en mi vida, todo lo que sembró en mi corazón. Y esos creyentes de esa época, de esa vieja guardia por allá, que lo llevaban a uno y le enseñaban la palabra y uno decía, Señor, todo eso se quedó. Usted no está perdiendo el tiempo como padre de familia con un niño. No te estoy diciendo que ellos mañana se van a hacer bautizar, ojalá fuera así, y no hay razón por la cual los niños vengan al culto y luego dejen de venir. Porque hay que pensar es cómo les estamos dando nosotros el evangelio. ¿Qué evangelio están viendo? Que ya les parece que pereza, que aburrido ir al culto. ¿De qué manera les estamos nosotros mostrando el evangelio? Pero yo estoy seguro que si ellos ven en ti un evangelio genuino, y si en ti como maestro, hermano, sienten que tienes algo que está por encima de cualquier otra cosa, que tu palabra es una verdad por encima de todo lo que ellos están escuchando, si ellos están viendo en nosotros una verdadera influencia, así se vayan, ellos vuelven. El hijo pródigo se fue, ¿y por qué volvió? ¿Qué importa? Se malgastó todo. Pero ¿por qué volvió? Porque sabía que su padre tenía algo especial. Porque sabía que había un Dios en el cielo, porque él dijo, he pecado contra el cielo. O sea, se acordó del cielo. He pecado contra ti. Volvió porque había algo marcado en su corazón, que lo aprendió desde niño, que en un momento de locura salió corriendo y botó todo, listo, pero volvió. Y aquí lo importante, hermano, es que puedan venir y que se salven. Y que tú tengas sabiduría y que tengas paciencia con ellos. No alcahuetería, pero que tengas paciencia y que le pidas a Dios las palabras y la sabiduría para cumplir ese propósito. Y esa planta va a crecer y va a producir un fruto, hermano, especial, al 100 por 1, como dice la parábola del sembrador. Que produzca un efecto especial y tú vas a ver a tu hijo, a tu niño, a tu alumno, lo vas a ver, hermano, más adelante en las manos de Dios, siendo una tremenda bendición. Y tú vas a tener que llorar y decir, este niño fue el que más brega me dio, pero mírelo ahí predicando, mírelo ahí sirviendo. Ahora es un misionero, ahora es un mensajero, ahora es un líder. Porque supiste, hermano, preparar lo que Dios te había dado para él. Porque supiste, hermano, trabajar en esa planta que ahora creció y que no sabes cómo crecieron sus raíces y cómo creció su tallo, pero ahora tiene un fruto dulce y delicioso en las manos de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.